Entonces voy a tener datos propios de cada una de las tuberías. ¿Cuáles son los datos? Pues el diámetro de la 1, la longitud de la tubería 1 y la rugosidad de la tubería 1 en caso de que fueran materiales diferentes, tubos de material diferente. Entonces mi tubería 1 pues empieza en A, se va por la parte superior, corre, baja la parte inferior y sale por B. ¿Sí? Esa sería la longitud 1, pues sería desde donde se bifurca, o sea, la punta de la flecha, hacia arriba, corriendo, y hacia abajo, hasta donde está la colita de la flecha. Ahí sería el diámetro de la tubería 1. El diámetro de la tubería 2, donde termina la tubería, perdón, donde termina la flechita de entrada, corre y sale, y ese sería el diámetro de la tubería 2, con la longitud 2 y con el tipo de tubería 2. Finalmente la 3 pues se va por abajo, y entonces lo que tengo son diámetros, longitudes y tipo de material de la tubería. Normalmente la red, generalmente los proyectistas la proponen del mismo material, es decir, que en este caso vamos a aceptar que la tubería 1, la 2 y la 3 son del mismo material. Puede ser una tubería rugosa, fierro galvanizado, o puede ser una tubería lisa, alguna tubería de plástico o de PVC. Ahora en la modernidad, pues están utilizando generalmente tuberías de plástico, ¿sí? De tuberías que pueden ser de PVC, de PAS, polietileno de alta densidad, o de algún material plástico. Normalmente algunas son todavía con conectores, pero otras ya le dan termofusiones y las pegan, las sueldan con un aparatejo a base de calor, y entonces ya la tubería, vamos a decir que queda como que de una sola pieza, ¿verdad? Entonces, normalmente en la actualidad pues están utilizando tuberías de ese tipo. Yo más adelante les voy a pasar unos manuales de tuberías para que ustedes vean las características de las tuberías que normalmente se están utilizando ya en la realidad. Condiciones de operación. Vamos a ver cómo opera esta red. Dice, el gasto que entra es igual al gasto que sale del sistema, sí. Si de aquí entramos 100 litros, pues acá deben salir 100 litros. Esos 100 litros se van a repartir según las características por la tubería 1, parte de los 100 litros se va a ir por la tubería 1, parte de los 100 litros se va a ir por la tubería 2, y también parte de los 100 litros se va a ir por la tubería 3. Aquí el asunto es que el gasto que entra es igual al gasto que sale, porque eso guarda un equilibrio volumétrico, ¿sí? La red, el sistema de tuberías tiene que tener un equilibrio volumétrico. No puede entrar más y salir menos. Y al revés, no puede entrar menos y salir más, ¿verdad? Porque estaríamos haciendo milagros, ¿sí? Ok, entonces, el gasto que entra es igual al gasto que sale, y el gasto total se va a repartir entre las tres tuberías, ¿sí? La suma del gasto que pasa por Q1 va a ser igual, perdón, más la suma del gasto que pasa por Q2, más la suma del gasto que pasa por Q3, debe ser constante, debe ser el gasto total. Y aquí lo digo, ¿sí? Y aquí lo digo que el gasto total se reparte entre las tuberías, es decir, que el gasto total es igual al gasto que conduce 1, más el gasto que conduce 2, más el gasto que conduce 3. Si hubiera más tuberías, más el gasto que conduce n, el gasto total que entra debe ser igual al gasto total que sale. Entonces, la primera ecuación fundamental para analizar la red en paralelo es que la suma de gastos parciales es igual al gasto que entra, o bien es igual al gasto que sale. ¿Sí? Todo, la suma 1, Q2, Q3 es igual a QT, o también es igual a QS, Q total de entrada y Q total de salida. Esta sería la primera ecuación, la voy a subrayar, porque es una condición importante. ¿Sí? El gasto que entra es igual al gasto que sale, es igual al gasto que conduce 1, al gasto que conduce 2 y al gasto que conduce 3, es decir, al gasto que conducen las tuberías. Ok, esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación dice
que la pérdida de carga total permanece constante entre la sección de entrada A y la de salida B, no importando el gasto parcial que circule por cada tubería. Es decir, que HF1 es igual a HF2, es igual a HF3, es igual a HFN. ¿Cómo puedo explicar esto? Bien, lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a pensar que mi sección comparativa es la sección A y la sección B, antes de la entrada a la red y después de la salida de la red. Bien, entre la sección A y B hay una pérdida de carga. ¿Sí? Una pérdida de carga que yo le voy a poner, para mi ejemplo didáctico, le voy a poner que mi pérdida de carga para lo que estoy explicando es de 3 metros. Ok, fíjense, si entre A y B hay una pérdida de carga de 3 metros, la pérdida de carga que ocurre por la tubería 1 es de 3 metros. La pérdida de carga que ocurre por la tubería 2 también es de 3 metros. Y la pérdida de carga que ocurre por la tubería 3, con el mismo valor, 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos diciendo que la pérdida de carga entre A y B es la misma, independientemente de qué tubería estemos analizando. Si la tubería superior, si la tubería inferior, la del medio, o bien si la tubería inferior. La pérdida de carga que desarrolla HF1 por la tubería 1 sería igual a la pérdida de carga que desarrolla HF2 por la tubería 2 y sería igual a la pérdida de carga que desarrolla HF3 por la tubería 3. Entonces, partiendo de estas condiciones, podemos analizar el sistema, ¿sí? A partir de estas dos condiciones, que son las condiciones fundamentales básicas del análisis de las tuberías en paralelo. No sé si se acuerden de las dos ecuaciones de las tuberías en serie. Aquí era al revés en las tuberías en serie. En las tuberías en serie, el gasto total era igual al gasto 1 más el gasto 2 más el gasto 3, porque las tuberías estaban en serie, una detrás de la otra. Y esta ecuación, Q total era igual a Q1, Q1 era igual a Q2 y Q2 era igual a Q3 y así, ¿verdad? Entonces, son ecuaciones contrarias, fíjense, aquí el gasto total es la suma de los parciales. Allá, en las tuberías en serie, el gasto total era igual al gasto 1, era igual al gasto 2, era igual al gasto 3. Ok. Profe, ¿Sí? disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ya no sé, ahí ya tenemos que tomar en cuenta lo de que era fricción por accesorio, Bueno. porque Eh, entonces sería diferente, ¿no? ¿Cómo podría, fíjense, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podría saber las pérdidas de carga entre estas tuberías? Midiéndolas físicamente. Y voy a considerar una condición simple. Voy a considerar que las tuberías están en el mismo plano. Aquí estoy pintando una planta. Este dibujito me está pintando una planta. ¿Sí? Estoy describiendo una planta. Es decir, mi dibujo está en planta. ¿Sí? Si mi dibujo lo dibujo en corte y considero que las tres tuberías están localizadas en el mismo plano horizontal, es decir, Z1 es igual a Z2, estoy en el mismo plano horizontal, las Z se van a anular, y me va a quedar velocidad por este lado, me va a quedar la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad 3, pero estoy en el mismo plano horizontal. ¿Cómo puedo medir la pérdida de carga entre A y B? ¿Cómo puedo saber esa pérdida de carga? Físicamente, considerando que mi tubería va a estar localizada, mis tuberías van a estar localizadas en el mismo plano horizontal. Es decir, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar vuelta a este dibujo y voy a dibujar mis tuberías. Déjenme ver si lo puedo hacer. Voy a dibujar un plano horizontal. Voy a llevarlo aquí, lo voy a borrar. Aquí lo voy a borrar. Ahí, lo voy a borrar. Voy a dibujar una figurita. Voy a dibujar esta. Este es mi eje de tuberías. Aquí está mi plano horizontal.
Ahí está. Y aquí voy a colocar, ya le di vuelta a mi planta, la giré, y voy a dibujar mis tuberías. Y la voy a dibujar con esta figurita, la voy a poner aquí, la voy a poner corta, y la voy a poner larga. Esta la voy a poner con negro. Y esta la voy a colocar en el eje horizontal. Esta me la voy a llevar, a ver si me la puedo llevar al eje horizontal. Bueno, le voy a quitar el contorno, a ver si le quito el contorno y se ve el eje horizontal. Contorno de forma, y le voy a decir que sin color. Ahí está mi tubería. Ya las giré. Aquí adelante está la tubería. Si la giré, adelante está la tubería 1, atrás en medio está la tubería 2 y hasta atrás está la tubería 3. Pero están en el plano horizontal. Y aquí tengo una entrada y aquí tengo una salida. ¿Sí? Aquí tengo la entrada y la salida. Y mi sección de entrada pues, está antes de la entrada y mi sección de salida está después de la salida. Ok. ¿Cómo puedo medir esta pérdida de carga? ¿Cómo la puedo medir? Bueno, pues coloco aquí un manómetro, mido su presión, inserto aquí el manómetro antes de la entrada, inserto otro manómetro después de la salida, mido la presión de ambas, es decir, obtengo la presión en PA de entrada y obtengo la presión en PB en la salida, la sección 1, la sección 2, uno en la entrada, otro en la salida, y mido la presión. ¿Qué estoy midiendo? Pues estoy midiendo el cambio de presión, incluyendo los accesorios, incluyendo los codos. Primero aquí, ¿qué accesorios tuviera aquí? Pues aquí tuviera ¿qué sería? Una cruz. ¿Cierto o falso? ¿Dónde está mi cursor, jóvenes? Aquí tendría una cruz, ¿cierto o falso? Díganme. Sí, profe. Aquí ¿qué tendría de accesorio? Un codo. Ok. Aquí ¿qué tenía de accesorio? Igual otro codo, ¿no? Y aquí, Igual otra cruz. la cruz. Aquí tendría una cruz y otra cruz. Y aquí lo mismo, aquí tendría una cruz, un codo, otro codo y la misma cruz. Entonces, ¿cuántos accesorios tendría? Pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 accesorios. Cada cambio de dirección o cada pieza especial, aquí es una cruz. La pieza especial o accesorio, pues aquí es un crucero, es una cruz. Aquí tengo otro, le llamo crucero, pero realmente no es un crucero, es un codo. Aquí tendría un accesorio, aquí tendría otro, ¿sí? Aquí tendría otro accesorio o pieza especial. Si yo mido de aquí, fíjense, si yo mido con un manómetro, mido desde aquí coloco un manómetro, lo voy a colocar. A ver, esperen, no lo estoy pintando. Aquí voy a colocar un manómetro. Insertar, y me voy a formas, y me voy a y lo pinto. Voy a colocar mi manómetro, lo voy a poner chiquito. Bueno, lo estoy poniendo muy ranchero. Ahí está mi manómetro, lo voy a poner aquí. Mi manómetro de entrada está ahí. Y voy a colocar mi mismo manómetro, pero otro manómetro, pero en la salida. Ahora lo voy a colocar por acá. Acá voy a poner el otro manómetro. Y voy a hacer la medición entre la entrada, donde está el manómetro, y la salida, donde es el otro manómetro. Estoy hablando de la entrada y de la salida.
y estoy midiendo la diferencia de presiones. Si estoy midiendo la diferencia de presiones, pues estoy midiendo la pérdida de carga entre el manómetro 1 y el manómetro 2. Y si estoy midiendo la pérdida de carga entre los dos manómetros, pues estoy midiendo la pérdida de carga de todo el sistema. Estoy incluyendo la pérdida por la cruz, la pérdida por los accesorios, es decir, estoy incluyendo la pérdida por los 6 accesorios, 2 cruces y 4 codos. También el accesorio como tal, perdón, el aparato de medición como tal, el manómetro, también me va a dar una pérdida de carga local. Aquí tengo una pérdida de carga secundaria por accesorio de medición. Aquí tengo otra pérdida de carga secundaria por accesorio de medición. ¿Por qué? Porque ese manómetro se inserta en la tubería, se conecta a la tubería, y esa conexión me da una pérdida de carga por accesorio de medición. Entonces aquí tengo una. ¿Cuántas pérdidas de carga por accesorio voy a tener? Pues voy a tener 8 pérdidas de carga por accesorio. 6 aquí, una aquí y otra acá. Pero la diferencia de lecturas del manómetro, de los manómetros, me va a dar como consecuencia la medida de la pérdida de carga del total. Estoy midiendo la pérdida de carga primaria más la pérdida de carga secundaria por accesorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo determinar, cómo puedo incluir la pérdida de carga? Bueno, pues en esta red la voy a incluir mediante una ecuación, ¿sí? Acuérdense que la pérdida de carga por accesorios no lo hemos comentado en forma completa. Le voy a poner aquí la ecuación. Mi pérdida de carga por accesorios HFS, la voy a poner aquí. Y después aquí la voy a poner, donde está arriba, ahí mero, ¿sí? Y después la vamos a incluir. Ya, hoy lo que quiero que se maneje es el asunto de la pérdida de carga primaria, ¿sí? Porque la pérdida de carga secundaria es mucho más fácil aplicarla. Entonces, HFS es igual a una constante K por la carga de velocidad. Déjenme ver si tengo por aquí, por esta. Una constante K por la carga de velocidad. Aquí voy a poner por esta. Y esta es HF secundaria. ¿De dónde encuentro HFS? Esta es una ecuación general, de uso general. Y bueno, la voy a poner en el centro. Y ya está. HF secundaria es igual a K por B al cuadrado entre 2 veces G. Una constante K que depende de cada accesorio. En este caso, como voy a tener diámetros diferentes, voy a tener accesorios diferentes, codos diferentes. Esta cruz va a tener un diámetro de entrada, un diámetro para la tubería T1, un diámetro para la tubería T2 y otro diámetro para la tubería T3. Para controlar esto, pues quizás tengo una válvula general aquí y otra válvula general acá. Cierro esta, ya suspendí todo. Pero también aquí puedo tener otra válvula para cerrar el tramo 1. Aquí puedo tener una válvula para cerrar el tramo 2. Y aquí puedo tener una válvula para cerrar el tramo 3. Aquí tendré que fabricar una caja de válvulas, ¿sí? Donde cada tubería va a tener su válvula de cierre. Voy a cerrar o abrir, dependiendo de cómo quiero que funcione la red. Puedo suspender 2 servicios, el de la T1 y el de la T3, y nada más dejar el servicio en la T2. Puedo suspender todo el servicio si cierro la válvula general que voy a colocar por acá. Es decir, aquí estoy pintando la red, pero ya la operatividad, pues bueno, ya debo de tener controles para la operación. ¿Cómo controlo la operación de una tubería? Pues a través de una válvula, ¿sí? Y la válvula también me va a dar pérdida de carga secundaria. Ok. Entonces ya no tengo nada más 8 accesorios, sino acá voy a tener 3 más, son 11, y acá voy a tener 3 más, son 14 accesorios.
En este sistema tengo 14 accesorios, porque tengo 6 válvulas. ¿Eh? Entonces, ¿cómo voy a calcular la pérdida de carga secundaria? Por cada accesorio voy a tener 11 veces la aplicación de esta fórmula. HFS es igual a K por la carga de velocidad. ¿Cuál carga de velocidad? Pues donde esté colocada, la velocidad donde esté colocado el accesorio. Por ejemplo, si es para esta válvula, pues necesito calcular la velocidad del tramo 1, la real, la operativa del tramo 1, y ver qué tipo de válvula estoy proponiendo, si es una de globo, si es una de compuerta, si es una de charnela, vamos, hay que ver las válvulas, ¿sí? Y cada tipo de válvula, con su diámetro correspondiente, pues me va a dar un coeficiente K de pérdida de carga secundaria. Es decir, voy a tener, ¿cuántos coeficientes K? Pues habíamos dicho que eran 3 válvulas, más 3 de acá, 6, más una general, 7, más 8, voy a tener 15 coeficientes K, uno por cada accesorio. Lo voy a multiplicar por la carga de velocidad donde esté ubicado el accesorio, y con eso voy a calcular la pérdida de carga secundaria. ¿Quién me va a dar los coeficientes? Bueno, para darme los coeficientes hay varias formas de conocer los datos. Lo primero es a través de los manuales, ¿sí? Hay manuales de hidráulica donde ya están definidos para cada accesorio su valor del coeficiente de pérdida de carga secundaria, ¿sí? Eso sería la primera, en algún manual reconocido, ¿sí? Segundo, en algunos libros también reconocidos. El libro del maestro, siempre se me olvida el nombre. Híjole, ahorita me acuerdo. Siempre se me olvida su apellido. Y fue mi maestro, pero bueno, siempre se me olvida el apellido, y fue mi maestro. Ahorita me acuerdo. Entonces el libro de este ingeniero tiene tablas donde también están, donde él estudió los coeficientes, ¿sí? Los fabricantes de los accesorios me dan los coeficientes. Es decir, puedo tener información clara y básica y oficial de los valores de los coeficientes de pérdida de carga secundaria en los accesorios, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tabla o un manual, o los datos del proveedor donde tengo los coeficientes K, pues ya es muy fácil calcular la pérdida de carga secundaria. ¿Qué debo hacer? Pues debo ir recorriendo mi sistema. Aquí tengo una T, un crucero, ¿sí? Bueno, pues esta cruz tiene tal diámetro, tal diámetro, tal diámetro y tal diámetro. Y es una pieza especial de fierro fundido. Pues la pérdida de carga para este accesorio me la da el fabricante, ¿sí? Aquí tengo un codo de un tubo de paz liso de tal diámetro. Pues tengo este codo, y este codo ya tengo dos accesorios, ya tengo dos coeficientes, en este caso iguales, ¿verdad? Y ya puedo calcular la pérdida de carga secundaria por cada codo. Tengo que calcular la carga de velocidad en el tramo 1. Y aquí lo mismo, y así me voy recorriendo cada accesorio. Hago mi tabla, accesorio 1, accesorio 2, accesorio 1, cruz de fierro fundido, de diámetros tal, tal, tal y tal, ¿sí? Y KS, le pongo su KS, velocidad, le pongo la velocidad, su carga de velocidad, le pongo su carga de velocidad en mi tablita, y su pérdida de carga secundaria. Y así me voy analizando cada accesorio, ¿sí? Cuando tengo ya el listado de accesorio completo ya analizado, pues hago la suma de pérdidas de cargas secundarias. Hago mi suma, y entonces ya tengo la pérdida de carga total entre la sección de entrada A y la sección de salida B. Así se hace, ¿sí? Para fines de anteproyecto, es decir, esto ya se hace en el proyecto, ya cuando está definido todo, ya que se me autorizó el anteproyecto, ya me puedo meter al lápiz delgado, al punto fino, ¿verdad? Y entonces ya analizo de accesorio por accesorio. Pero en el anteproyecto es a veces muy usual que el proyectista considere un porcentaje de pérdidas de cargas secundarias.
como un porcentaje. Pues si conozco las primarias, las por fricción entre A y B, le incremento un 10%, entre un 8 y un 10% por efecto de las pérdidas de carga secundaria, y la consigo como pérdida de carga total, es decir, la primaria más un 10% de ella misma, y entonces estoy considerando en ese número la acción de las pérdidas de cargas secundarias por efecto de anteproyecto, ¿sí? Para efecto de proyecto ya no se vale, tendré que calcular exactamente el valor de cada pérdida secundaria que se debe a cada accesorio instalado en la red. Cualquier accesorio instalado en la red suma una pérdida de carga secundaria. A ver, no sé si me explico. ¿Quién me preguntó? Yo, profe. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Pues más adelantito, pues vamos a hacer un ejemplo considerando las pérdidas de cargas secundarias, ¿sí? Pero ahora lo que me interesa es el manejo de una red conectada en paralelo. Y entonces aquí tengo mi red conectada en paralelo. Okay, ¿qué voy a hacer? Pues voy a analizar el sistema. Aquí dice análisis del sistema. Lo voy a bajar, y voy a subir este renglón. Aquí le voy a subir un renglón. Ahí está. Análisis de sistema. Se deben calcular las siguientes incógnitas. Voy a analizar ya este sistema, ¿sí? Factores de fricción F1, F2 y F3. Es decir, necesito calcular el factor de fricción de la tubería 1, el factor de fricción de la tubería 2, y el factor de fricción de la tubería 3. Voy a utilizar la ecuación que estamos hablando de ella, así me lo marca el curso, la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta también se puede analizar con la ecuación de Manning. En el primer asunto estamos analizándolo con la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Sí? Ok. Debo calcular también las velocidades V1, V2 y V3. ¿Sí? La velocidad que ocurre en el agua que pasa por el tramo 1, la velocidad que ocurre en el agua cuando pasa por el tramo 2, y la velocidad que ocurre en el agua cuando pasa por el tramo 3. Ok, entonces debo calcular los factores de fricción de las tuberías, las velocidades de las tuberías, del agua por las tuberías, y los gastos que circulan por cada tramo de tubería, Q1, Q2 y Q3. Debo de comprobar, según estas dos ecuaciones que subrayé, estos dos criterios que subrayé, que cada tramo desarrolla la misma pérdida de carga por fricción, es decir, que HF1 sea igual a HF2 y sea igual a HF3. ¿Sí? Y también debo de comprobar que la suma de los gastos que escurren por cada tramo de la tubería sea igual al gasto total, es decir, que el gasto de entrada sea igual a la suma del gasto 1 más el gasto 2 más el gasto 3, que sea igual al gasto de salida. Esas son las condiciones del sistema que debo analizar y también las condiciones en cómo lo debo analizar. Eso, cómo lo debo analizar. Okay. Para desarrollar esta parte de análisis nos basaremos en la ecuación de Darcy-Weisbach, ya dije. Esta teoría, esta forma de análisis, la vamos a hacer como base con la ecuación de HF, de la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero también lo puedo hacer con el análisis de HF con la ecuación de Manning. En este caso me voy únicamente a la ecuación de Darcy-Weisbach. Y la escribo. Aquí digo que HF es igual a F por V al cuadrado entre 2 veces G por L entre D. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar solamente un tramo de tubería. Y luego ese análisis lo voy a extender a los otros dos tramos. En este caso voy a analizar uno y voy a extenderlo a la tubería 2 y a la tubería 3. Entonces voy a analizarlo para cualquier tubería, por eso no le puse subíndice. Aquí si analizaría la tubería 1, pues aquí le tendría que haber puesto que HF1 es igual a F1 por V1 al cuadrado entre 2 veces G por L1 entre D1, ¿sí? Pero si analizo la tubería 2, pues HF2 sería igual a F2 por V2 al cuadrado entre 2 veces G por L2 entre D2, es decir, lo voy a analizar para cualquier tramo de tubería y por eso no le pongo índice. Cuando termine mi análisis ya le voy a poner índices, pero lo voy a analizar de principio para una tubería cualquiera de las tres. Si lo voy a analizar, vamos a decir que entre comillas en forma general, ¿sí? Ok, analizo cualquier tubería, escribo la ecuación de Darcy-Weisbach para cualquier tubería, aquí está. Y luego también escribo la ecuación de continuidad para esa tubería, Q es igual a B por A. Ok,
Voy a despejar a B de aquí. La voy a dejar en función del diámetro, como lo hemos hecho, y la voy a elevar al cuadrado. Entonces B es igual a Q entre A, es igual a Q entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estoy analizando A. Y voy a acomodar mis términos. Entonces me queda que la velocidad es igual a 4Q entre pi por el diámetro al cuadrado. Ok. Como lo voy a sustituir en la ecuación de Darcy-Weisbach, la velocidad, pues entonces la voy a elevar al cuadrado. Entonces b cuadrada, 16Q cuadrada, entre pi cuadrada de cuarta, aquí queda muy claro. Y luego la sustituyo en la ecuación de Darcy-Weisbach, es decir, ese valor, este valor, lo voy a sustituir aquí, en ¿sí? En b al cuadrado. Y entonces, bueno, la ecuación me queda de esta forma, ¿sí? HF es igual a b cuadrada, que es f por 16q cuadrada, pi cuadrada de cuarta por L, entre 2g por D, porque es b cuadrada entre 2g, por L entre D. Sigue siendo mi ecuación de Darcy-Weisbach, pero ya la puse en función del gasto y del diámetro, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya simplifico mis términos, y digo que HF es igual a 16. Lo que queda en el numerador lo dejo en el numerador, lo que se va al denominador lo escribo en el denominador, en forma algebraica, y entonces digo que es F, bueno, 16F por Q cuadrada por L, 16F por Q cuadrada por L, se va al numerador, y en el denominador tengo 2G pi cuadrada de quinta, 2G pi cuadrada de quinta. Escribo mi ecuación, HF es igual a 6F, Q cuadrada por L, entre 2G pi cuadrada por D quinta. Ahí está mi ecuación. Voy a despejar Q. Mi incógnita fundamental de esta expresión es Q. Ok. En esta expresión, lo que está multiplicando se va al denominador y lo que está en el dividiendo, pues se va al numerador. Entonces voy a tener que Q, despejando Q, es la raíz cuadrada de 2G pi cuadrada de quinta HF entre 16F por L. A ver, chequen esta expresión, díganme si está correcta. Estoy despejando de esta, estoy despejando Q. Si quiero escribirla en forma, yo entiendo que se entiende, pero la voy a escribir abajo para que se entienda más. La voy a escribir aquí. Aquí voy a poner una ecuación, insertar ecuación. Aquí voy a poner de aquí para acá. La voy a pegar. No, ya no sé qué hice. Esperen. Ok, esta la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí. Ahí está. Y esta la voy a copiar. No, nada más esta. Y la voy a pegar aquí. Ahí está. Ya puse mi ecuación abajo, es la misma que la de arriba. Y estoy despejando Q. Bueno, pues Q, esta pasa para acá, HF pasa, todo esto pasa multiplicando, y entonces Q me queda que es igual a 2G. A ver, esto me queda multiplicando, me queda 2G HF pi cuadrada de quinta, 2G HF pi cuadrada de quinta, entre 16F por L, 16F por L. Ya lo tengo aquí, ¿sí? Ok, pero fíjense, aquí tengo HF implícita. Ya despejé Q, de aquí despejé Q, y me da esta expresión. Nuevamente, voy a hacer aquí una trampa aritmética. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar valores conocidos en un factor F, beta. Entonces fíjense,
voy a dividirlo en dos radicales. Mi factor conocido, conozco 2G, conozco pi cuadrada, conozco el diámetro de cualquier tubería, conozco el 16, no conozco ese, pero lo puedo conocer con el diagrama de Modi, y conozco la longitud. Entonces, estos valores en el primer radical son valores conocidos, excepto F, que no lo conozco, pero lo puedo conocer. Por lo tanto, lo incluyo en el valor beta, ¿sí? Entonces, Q va a ser igual a este radical, que son valores conocidos, por la raíz de HS, por la raíz de HH, que no la conozco, no sé cuánto valga, ¿sí? Entonces ya tengo mi primera ecuación. Nombrando como beta la primera radical, se tiene que Q es igual a beta por la raíz de HF. Acá necesito un tramo general. A ver, jóvenes, me voy a salir porque me quedan menos